Y es que a mí me da una tentación de intentar cascar un huevo a ver si me sale. Venga, Antonio. Lo intento. Ay, a ver, pero yo con soy la zurdo, derecha. Ah, ¿eres zurdo? Pues eso, con la izquierda. No, soy zurdo. Así lo cojo. Se coge así. Ajá, así. Entonces das en medio y con esta Ay, apartas ay, ay. el otro lado de la cáscara. A ver. Hay más, ¿no? Por si acaso. Anda, mira, Muy qué bien. bien, ¿eh? Si es que llevamos tanto tiempo trabajando en las cocinas de todo Aragón que, claro, algo se aprende, Alba, porque son muchas gastronomías las que hemos hecho ya. Ponemos la media docena, ¿no? Sí, señor. Media docenita de huevos. Luego aliñamos con un poquito de sal. La sal, muy importante, que siempre nos olvidamos a veces de la sal y es muy importante para potenciar el sabor, ¿verdad? Sí, la verdad. Hay gente que dice que es veneno porque es todo sodio, pero Pero está muy rico. Bueno, y es que además Laura sabe mucho, lo comentaba yo antes, porque su abuela le enseñaba, que me contaba, yo tengo recuerdos de pequeña, ¿verdad? sí, de hacer buñuelos con mi abuela en el corral. Y aprendiste mucho con ella. Sí, la verdad que se van quedando cositas y además como ahora no se cocina igual, que no tenemos tiempo, vamos siempre muy rápido, la verdad que es interesante Se aprender agradece, esas cosas. ¿verdad? Sí, señor. Hay que poner el calabacín, ¿no? Vamos a ir ya con las prisas, como siempre vamos aquí. Vamos a ir colocando el calabacín aquí y vamos a sacar un arma que, bueno, yo no había visto otra en mi vida igual, pero esto es impresionante. Lo que Madre. esto no pueda batir, menuda batidora, ¿eh? Es el monstruo. Vaya, Es, vaya, claro, esto, a esto profesional. no se le resiste nada, ¿eh? Normalmente no. Menuda batidora. Pesa un quintal, ¿eh? Te lo puedo asegurar, Alba, que esto es horrible. Tienes que tener buen bíceps tú, ¿eh, Laura? El que se puede hacer en una cocina. A ver, vamos a hacer aquí un juego de giros y ahora batir, ¿no? Sí. Mucho tiempo, hasta que quede bien. Tiene que quedar todo bien triturado porque si no, luego al comernos el pastel vamos a notar unos trozos que no van a ser nada agradables. Miedo a mí esta batidora tan grande, ¿eh? Nada, tranquilo que tiene botón de seguridad. Batimos ahí y tiene que quedar bien espesito, ¿no? No necesariamente, no queda demasiado espeso porque luego la nata le va a dar la espesura que necesita al meterlo al horno. Al meterlo al horno, que además me comentabas que tiene que estar mucho tiempo. Sí, unas 2-3 horas dependiendo de cómo nos guste el pastel. Hay gente que le gusta más blandito, pues lo meterá menos tiempo, lógicamente. Vaya, vaya, parece una herramienta de la obra, ¿eh? Es como el martillo, ¿cómo se...? Laura, preparáis aquí muchísimos platos. Sí, la verdad que tenemos un mostrador bastante elegante, por decirlo de alguna manera. Preparamos diariamente unos 7-8 primeros, 7-8 primeros más los pollos asados, cualquier asado que puedan. Una cantidad de platos impresionantes. Bueno, esta mezcla la ponemos en el moldecito, ¿vale? Y lo metemos al horno pues el tiempo que ha dicho Laura. Y ahora lo que vamos a hacer es desmoldarla al baño María, hay que meterlo, es muy importante. Y Laura, por favor, para que todo el mundo vea cómo se desmolda esto, tenemos aquí la solución porque claro, tantas horas no teníamos para hacer este directo. ¿Cómo desmoldamos? Es muy sencillo, metes la paleta y la inclinas un poquito hacia adentro para que no se quede nada pegado en el borde. Ujú. Repetimos por los 4 costados. Esto nos ayuda mucho la mantequilla. Sí, si no hubiera mantequilla la verdad que no Y ya sería simplemente posible. volver. Ah, Coger. no volcamos Para que el, no el se molde, ¿no? caiga No, yo nada. prefiero hacerlo Plato. así porque seguro que te cae dentro. Y ahí lo tenemos, Déjalo. menuda pinta y el resultado, que es una auténtica maravilla, que le ponemos poner varias salsas, como nos ha puesto aquí Laura, ¿verdad? Sí, se puede comer templado o con un poquito de salsa rosa o mahonesa, como a gusto del consumidor. Pues yo hoy no me lo pierdo, ¿eh? Porque además tiene una pinta maravillosa. Yo le voy a poner mahonesa, que soy muy aficionado yo a la mahonesa, oye. Bueno, va por ustedes, señores. Pues a disfrutarlo, Antonio, muy rico y sí, muy fácil de preparar, ya lo han visto, pues con el estómago lleno regresamos hasta Inzón para seguir disfrutando de las mejores jotas. Jennifer, hola de nuevo.
buenas tardes de nuevo. Bueno, ya lo has visto, como decía la Jota, puede presumir a Inzón del moscatel y del vino. Y es que nosotros y de sus aquí, joteros. ahora lo vamos a enseñar. Sí, y de joteros, claro que sí, pero mira lo que te vamos a enseñar, Alberto. Enséñaselo, que lo vean en casa. Pero todos bueno, estos productos típicos que nos han preparado aquí los amigos de Inzón de la Escuela de Jota. vaya bodegón. Que No daremos está buena mal. cuenta de ello, pero eso será después. Y decíamos que puede presumir, como era, también de sus mujeres, y mujeres todas las que hemos visto antes, ¿no? En el cuadro de canto. Pero aquí hay una, que es que antes hemos estado indagando un poquito, y es que Pilar, decíamos que llevaba el grupo de Jota 2 años. Pues ella es su primer año aquí en el grupo de Jota, ¿verdad? Yo y 2 compañeras más. Que no han querido hablar porque son un poco tímidas, pero bueno, no importa. Pilar, ¿y cómo se le ocurre a una apuntarse a cantar jotas? Pues hombre, después de añorar mucho tiempo mi tierra, que es Aragón, he estado mucho tiempo trabajando fuera. Una vez llegada aquí, pues dije, este es el momento y hoy aprendo a cantar. O sea, es un poco una manera de reparar esa dolencia, ¿no? Sí. Esa morriña. Sí, porque dicen que cuando estás fuera de tu tierra y oyes cantar una jota, pues normalmente te echas a llorar y se te pone la carne de gallina. No es lo que queremos que pase hoy, No, pero gracias, no, Pilar. no. Bueno, y estábamos viendo eso, que hay un montón de gente, la que tenemos aquí, que nos está cantando esta tarde. Alfredo, decíamos antes que casi no hay pueblo sin jotas, pero es que vosotros tenéis un par de jotas, bueno, y a la que vais a cantar a continuación, que es que ahí, vamos, no queda nadie sin representación. Sí, es una jota, es una copla popular, y lo que hemos hecho, bueno, pues han hecho es a todos los pueblos de aquí de la comarca de Borja, pues bueno, pues salen todos representados ahí, y como les gusta a mis alumnas, pues vamos a hacerlo. Bueno, pues si te parece, yo lo que quiero es que lo veamos cómo lo hacéis. Muchas gracias. Les dejamos escuchando esta jota dedicada a todas las localidades de esa comarca de Borja. Nosotros volvemos mañana, no nos fallen. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la cocina.